Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados en un miércoles con aroma a lunes, ¿no? Digo, a esta altura ya por ahí la prevención está fuera de lugar. Le iba a decir, no se olviden ni chicos en actividades, ni reuniones, ni hábitos, ni deje clavados si van a jugar a la pelota los miércoles pensando que es lunes a sus compañeros, porque, como decíamos, hoy es un miércoles con matices de lunes, ¿no? Y paralelamente ya estamos en la mitad de la semana, prácticamente pensando en lo que va a ser la movilización y las actividades del 8 de marzo, la semana se termina rápidamente, ¿no? No obstante eso, hoy deberían haber comenzado las clases en la provincia de Santa Fe y no comenzaron, salvo en algunas escuelas privadas, porque hay una decisión del gremio docente que ha sido refrendada abrumadoramente en una asamblea de un gremio, como decíamos antes, altamente participativo, rechazando lo que fue en su momento la negociación salarial con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Mañana ocurrirá otro tanto, el viernes es el Día Internacional de la Mujer, por lo tanto tampoco habrá actividades y el lunes que viene comenzará el ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe. No sin inconvenientes, porque para esa semana también hay programadas medidas de fuerza y veremos de qué manera se perfilan las posibles soluciones a partir de las conversaciones que afortunadamente siguen, más allá de que no han podido ponerse de acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado, está también el tema de la canasta escolar. Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido a lo largo de estos años en la Argentina, el incremento, lo que costaba mandar un chico a la escuela allá por el 2016 y lo que cuesta mandar ahora con la misma chomba, los mismos lápices, los mismos cuadernos, el papel glacé, la plasticola, la mochila y todo eso, es de un 264%. Estos son datos que vienen del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda y del Centro de Estudios que dirige Julia Estrada, de, diría yo, importantísimos trabajos en los últimos tiempos, ¿no? Una canasta que ahí está dividida en económica, estándar y premium. Vamos a la económica, que es la más nutrida en cuanto a cantidad de gente o de chicos que van a la escuela. En el 2016 hacían falta 461 pesos. En el 2017, 876. En el 2018, 1.162. Y en el 2019, 1.676. Ahí está el incremento de 264%. Si quieren ir a las otras, 206 y 177. La siguiente placa habla de los precios de la indumentaria, ¿no? Para las escuelas públicas y para las escuelas privadas. Ahí lo tienen, remera, chomba, campera, pantalón, lo que han pasado, ¿no? De 335 la chomba para la escuela privada en el uniforme a 690 ahora. En el 2017, la remera de 350 a 680. Y la última placa, para terminar con esto, que creo que a esta altura para muchos es ya decirles lo que saben, porque la mayoría ha hecho las compras ya para mandar a los chicos a la escuela, aún y a pesar del paro. Los útiles, ahí está, en primaria y en secundaria, los incrementos que se han registrado, 54% de un año al otro y 45% para la secundaria. Cuando uno pone útiles, mochila, indumentaria y textos, llega a un total de 7.868 pesos para la primaria y 6.969 para la secundaria. La variación es para la secundaria de un año al otro, para la primaria del 39%, de la secundaria un 45%. Y abajo está la canasta total con los útiles, mochila y demás. ¿Qué queremos decir con esto? Que se hace muy difícil, imaginar un comienzo de ciclo lectivo dentro de parámetros de normalidad si estamos viendo de qué manera se han disparado los precios de los elementos básicos para los que los chicos puedan ir a la escuela y si vemos también cuál es la actitud o la situación en términos de retribución a los docentes, es decir, la política, la pauta salarial. Si a eso le agregamos otros indicadores que se han ido conociendo a lo largo de este fin de semana largo, como el precio de la carne, un nuevo aumento de combustible, 1.500 suspendidos más en Renault, hoy que se agregan a los del viernes cuando les contábamos de los 2.000 de Peugeot, la disparada del dólar por encima de los 41 pesos otra vez, el riesgo país superando holgadamente los 700 puntos, se genera una situación de zozobra y de preocupación que lejos está de generar un clima propicio para un proceso electoral. Y esto lo conversaba con empresarios de la ciudad de Rosario, no tengo muchos con mucha confianza, pero sí algunos de ellos importantes por la envergadura de sus empresas y porque además
alguno de ellos ha dicho que esperaba efectivamente ese cambio que no se produjo. Quiero decir, no son los famosos empresarios K que rápidamente tratan de estigmatizar cuando se quejan de algo que está pasando. Salvo que alguien piense que Acevedo, por ejemplo, es K, o que Paolo Roca es K, o que en la provincia de Santa Fe, empresarios de primerísima línea que han estado siempre y muy cerca de las políticas neoliberales sean K. Me dicen, hay que pagar 10 sueldos más hasta que termine este proceso económico. Yo le dije, no tanto, 8 o 9, no, hay aguinaldo en el medio también, ¿no? Y viene pronto eso. En un momento de estancamiento y de incremento de precios, de aumento de tarifas, porque se viene el gas ahora inmediatamente, porque todos los días prácticamente hay descombustible, y porque además no hay posibilidad ninguna ni de tomar crédito, ni siquiera de evitar lo que puede llegar a ser una corrida, porque los 300.000 millones que tienen en las tasas para que se queden allí hay que subirlas. Entonces ese anuncio del presidente de los 100.000 millones en crédito para pequeñas y medianas empresas se deshace, se va licuando a medida que van pasando los días. Y la preocupación es no solo económica, sino también institucional. Porque en los próximos 90 días, 100 días, va a haber elecciones en casi una decena de provincias, en donde las encuestas muestran que la performance de los candidatos del oficialismo van a ser deficientes. En la mayoría de esas provincias, la inmensa mayoría de esas provincias, va a perder Cambiemos. Y en la que puede tener chance de ganar, su candidato no es del PRO, sino que es de la Unión Cívica Radical. Y esto, lejos de consolidar un triunfo para la fuerza que lidera el presidente de la República, internamente genera también esa zozobra que algunos dirigentes radicales ya están alimentando. ¿Por qué no una interna versus Macri con algún dirigente radical? Y si uno analiza los comportamientos de los distintos grupos periodísticos y también de los tribunales en Comodoro Pi, va viendo que se va tornando hacia otra dirección. Y esto, insisto, desde el punto de vista institucional, no es bueno. No es bueno. Nada sería mejor que la Argentina, que nuestro país, pudiera recuperar algún grado de estabilidad, de confianza, de certeza en el futuro, para que quien tiene que cumplir su mandato constitucional lo cumpla como corresponde. Porque ¿qué va a pasar dentro de 3 o 4 meses si todas las encuestas, como están mostrando ahora, dan una caída de la imagen fenomenal? En la ciudad de Rosario, la imagen del presidente tiene un rechazo del 81%. Si uno va al conurbano, al segundo cordón en provincia de Buenos Aires, donde está la mayoría del padrón electoral, las cifras se replican casi idénticamente que en Rosario y en algunos lugares peor. Entonces esto, lejos de generarle algún grado de optimismo o algarabía a los candidatos opositores, los sumerge en un grado de preocupación que hace que, primero, el riesgo institucional vaya creciendo. ¿Vieron el riesgo país? Bueno, el riesgo institucional vaya creciendo. Segundo, que haya ahora quienes están viendo de qué manera se puede garantizar el cumplimiento de los plazos, de las fechas, de los cronogramas, teniendo en cuenta además que el viernes pasado vimos a un Mauricio Macri completamente diferente a la versión que veíamos desde hacía 2 años y medio, casi 3. Porque si bien aquella versión no era, por lo menos para quien habla y mucha gente, para nada alentadora, este hombre golpeando la mesa, perdiendo en alguna medida el quicio, saliéndose de quicio, con réplicas similares en un discurso, por ejemplo, del candidato o del intendente de la ciudad de Quilmes, el exjugador de handball y cocinero Martiniano Molina, con otros intendentes o gobernadores golpeando la mesa con un pedido expreso de Durán Barba de querer hacer creer que eso es firmeza. ¿Se acuerdan de la Rúa golpeando la mesa en el programa, no sé si era de Grondona? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esa imagen reapareció. Un presidente fuera de sí, un presidente haciendo enunciados que se daban de nariz contra la realidad. Y ese tono de crispación que en otra época los mismos periodistas que ahora miraron para un costado o fueron indulgentes le atribuían a la expresidenta de la República. Entonces hay que estar atentos a los gestos, a los modos, a los movimientos y fundamentalmente a los actores de esta política argentina que tienen que tener un nivel de responsabilidad que esté a la altura de lo que tienen como investidura. Los senadores, los diputados, los gobernadores. Que no hayan ido 20 gobernadores a la última presentación del presidente en la Asamblea Legislativa es un dato altamente significativo. Que los 3 que fueron sean Morales, de Jujuy,
y voy a agregar el cuarto porque ese no sabía que no tenía que ir, que fue Vidal y que fue Larreta, que son los propios, y se agregó Bordet de Entre Ríos, que después en una reunión con otros gobernadores dijo que él estaba en Buenos Aires y que nadie había hablado con él, porque esto fue una respuesta global del justicialismo, de los gobernadores de provincia y no solo justicialistas, Lifshitz, los de los partidos provinciales. ¿Por qué? Y porque se insinuaba un cambio en el sistema electoral, otro problema institucional. Y estaba el temor del fraude o la manipulación de los datos. Quiero decir, los atajos, acortar los caminos, saltearse algunas cosas no es bueno, en absoluto es bueno. Y este clima, insisto, que va entre la desazón, la tristeza, no creo que la resignación, y no hay que llegar a eso, a la resignación, debe ser corregido. Si el gobierno no puede hacerlo, tendrán que hacerlo aquellos que se ofrezcan como alternativa para salir de este pozo en el que estamos sumergidos. Después de la pausa vamos a completar en estos pocos días que llevamos de programa, porque tuvimos un par de feriados entre ayer y antes de ayer, y tuvimos la semana completa, la semana anterior, la participación de todos los candidatos a gobernador en la provincia de Santa Fe. Hoy nos visita Omar Perotti, con él conversamos después de la pausa. Ya venimos. Bueno, muy bien. Omar Perotti, bienvenido. Pero gracias. Bueno, la primera entrevista en este tramo de primarias, que vamos a tener, esperemos algunas más, como para ir ya oteando el panorama, ¿no? Así es. Se están acelerando los tiempos, está dentro de la lógica de la campaña, el ritmo, el clima, ¿cómo lo ves? Mira, creo que va a ser una campaña, vos describías un contexto, y creo que la campaña en ese contexto nos tiene que encontrar con el oído muy atento a la gente, que la campaña le tiene que servir al vecino, a la señora que nos está mirando, al señor que nos está mirando, como para interpretar lo que está sintiendo y no descolgarnos con cosas que nos pueden interesar a nosotros. Quienes están preparando en estos días la vuelta al colegio, sin duda que tienen una preocupación central en eso, y donde claramente la realidad muestra otro de los golpes duros. Escuchar, tener el oído atento, porque es una de las responsabilidades, pero también convertir eso en respuestas, convertir eso en posibilidades de resolverle las cosas a la gente para que tenga expectativas, y uno realmente cree que esta provincia tiene futuro, tiene posibilidades para que los santafesinos vivan mejor. Bueno, en la provincia de Santa Fe, el único que va a tener competencia interna en las primarias es el Partido Justicialista para la categoría de gobernador. ¿Eso ayuda, eso complica, eso mejora? Digo, porque en algún momento, y estuve charlando con María Eugenia Bielsa la semana pasada, ella dijo que hizo todo lo posible por la unidad, que esa unidad suponía que ella no fuera candidata, decía ella. En cualquier caso, ya está, hay una interna. Sí. ¿Cómo contribuye o no esto? Cada uno tendrá su mirada con respecto a las internas, si sirven, si no sirven, si ayudan. Yo lo que creo es que la gente tiene la posibilidad en una paso de ordenar los candidatos, y eso es lo que va a hacer la gente. Yo no lo vivo como una interna, ni algo que no se alcanzó unidad. La unidad no es lista única, la unidad es unidad de criterios para generar un cambio en la provincia, y claramente allí el justicialismo y todas sus fuerzas aliadas que han construido un espacio común que se llama Juntos, tiene ese deseo. Entonces la gente ordenará, definirá quién es el candidato a gobernador, el vice, quiénes serán los intendentes, los concejales, y a partir de allí una instancia final. Para nosotros no hay una diferencia. Nosotros no tenemos un discurso para la interna y otro para la general. Le hablamos al santafesino como dejando de lado esta cuestión de que hay que tener un discurso para los propios y otros para los que no son propios. Uno siente que es un momento para que cada uno aporte. Necesitamos el protagonismo de todos los santafesinos. Nadie puede pretenderse frente a la magnitud del desafío por delante que tiene todas las respuestas, que un partido tiene todas las soluciones. Se necesita un conjunto de apoyos, de estructura de acompañamiento, pero se necesita la fuerte decisión de ampliar, de convocar, de que cada una de las personas que tiene conocimientos, capacidades para resolver problemas en Santa Fe pueda ser parte de este proyecto. Ahora, en algún momento, y algunos observadores, llamó la atención que
por ejemplo, Unidad Ciudadana, La Cámpora, bueno, el Movimiento Evita finalmente no, digo, a la hora de las listas, ¿no? Convocaran a una unidad o en todo caso llegaran a un acuerdo apoyando la fórmula que encabezás vos con Alejandra Rodenas, que va Busato, que es de Unidad Ciudadana, encabezando la lista de diputados provinciales, que la número 2 es una militante de la Cámpora, que el 3 es el presidente del partido, que la 4 o el 4 también es de la Cámpora. Eso, convengamos que para mucha gente ha sido una sorpresa. Seguimos en la lista, el número 5 es el presidente del Frente partido Renovador. De Massa, claro. El número 6 es una ex concejal de la ciudad de Santa Fe, donde en las elecciones pasadas todo ese espacio político trabajó junto a Carlos Reutemann y a Miguel del Cel. Claro. Es decir, mucha gente se pregunta, ¿cómo el kirchnerismo orgánicamente va con Perotti? Si por allí se parece más a Bielsa. Mira, la decisión de un espacio común, amplio, donde todos los sectores estén representados es lo que primó. Y claramente la decisión de trabajar sumando esfuerzos, uno está plenamente convencido. Creo que terminó la etapa de creer que hay que juntarse siempre con los que piensan igual o piensan parecido. Hay que animarse a construir con el que piensa diferente. Si niego las ideas del otro, niego su existencia, y eso ya es muy peligroso. Entonces, uno toma dimensión de lo que viene, toma dimensión de lo necesario a transformar, y no se puede hacer con los mismos parámetros de la política hasta aquí. La politiquería chiquita, de pelear espacio, de pelear un lugar más, un lugar menos, tiene que ceder frente al deseo de convocatoria y de amplitud, porque la que pide esto es la gente. En cada una de las recorridas, el planteo de por qué no se juntan y arman algo superior a lo que está porque no estamos bien, surge de la gente. Si el que quiere ser candidato, el que tiene aspiraciones a gobernar esta provincia, no tiene el oído atento allí, se equivoca. Bien, ahora, ese pensamiento diferente que yo creo que es importante en cuanto a la apertura, a la conformación de una fuerza o de un frente o de lo que fuera que convoque a partir de puntos estratégicamente coincidentes. Porque quiero decir, por ejemplo, ¿qué hacemos con la caja de jubilaciones de la provincia? Correcto. ¿Qué hacemos con el ente recaudador o el agente financiero de la provincia? ¿Qué hacemos con la empresa provincial de la energía? Claramente en el rol del Estado hay una de las coincidencias. Nosotros estamos plenamente convencidos que los resortes y herramientas que tiene la provincia hay que cuidarlos y potenciarlos. La empresa provincial de la energía es una de ellas. La caja de jubilaciones es otro instrumento que resguarda los intereses de los trabajadores santafesinos y que hay que potenciarla. O sea que no se pasa la caja de la Nación. De ninguna manera. Sé que hay algunos pícaros por allí haciendo circular o generando algún temor. Hay pícaros haciendo circular cualquier cosa, ¿no? Hemos visto fotos el fin de semana. Pero en esto tenemos que ser muy claros. Las mejores cajas del mundo son las que funcionan no solamente en la órbita estatal, sino las que tienen una amplia participación de los trabajadores en su directorio y en su conducción. Eso me parece que es algo a despejar, porque tenemos que ir a discutir el tema de fondo. Las paritarias docentes es otro de los elementos claramente comunes y a resguardar las paritarias docentes, los concursos. Me parece que son los elementos donde hay que dejar también claro que uno tiene diferencias con el socialismo, pero hay cosas que hay que resguardar. Estas son unas. La de las paritarias y los concursos docentes son de los elementos valorados y que hay que saber cuidar. Y la construcción tiene que empezar allí, ladrillo sobre ladrillo. Cosas por mejorar, seguramente muchas. También cosas para cambiar. Y una de ellas, la política de seguridad. Yo sí voy a conducir a la policía en la provincia de Santa Fe. Ahora, nos quedó en el tintero lo del Banco de Santa Fe, porque es uno de los elementos que aparecen a la hora de objetar o cuestionar. Bueno, pero Perotti fue el ministro del Banco de Santa Fe, que fue privatizó. el ministro con Obey cuando privatizaron el banco. Y discutimos ahora la posibilidad de herramientas financieras. Bienvenida sea la discusión de que una provincia como la nuestra tenga políticas y instrumentos financieros para utilizar. La legislatura está llena de proyectos de hace muchísimos años, desde la creación de una corporación, de los fondos de garantía recíproca, la posibilidad de utilizar la bonificación de tasa, la constitución de fideicomisos para acompañar a tal o cual sector productivo. Bienvenida sea la discusión y hay que darla. También hubiese sido muy buena la discusión cuando la provincia se endeudó en $500 millones. Una parte de eso podría haberse destinado a líneas de crédito para los sectores productivos en la provincia de Santa Fe. También hubiese sido muy importante porque esto demuestra
la posibilidad real que tuvo y tiene cualquier gobierno de generar política financiera y de acompañamiento a los sectores. Entonces, bienvenida sea la discusión porque la vamos a dar. Nosotros vamos a tener claramente política de bonificación de tasa, constitución de fondos fiduciarios, la búsqueda de líneas internacionales para poder trasladar, como la que mencionaba recién. Cuando una provincia toma una deuda de 500 millones de dólares, una parte debió haber ido a los sectores productivos. Eso hubiese ayudado también al repago de esa deuda. Ahora, cuando hablabas de la política de seguridad, dijiste, yo voy a conducir a la policía. Uno presume, o en la afirmación está implícito que este gobierno no conduce la policía. Claramente creo que no. Creo que si la conduce o cree que la conduce, lo hace muy mal. Va muy detrás de los acontecimientos. Volver a hablar al televidente de cosas que sabe y está informada, de las cifras, de los datos de violencia que tenemos en la provincia, que nos pone ya no solamente mal en la consideración de la gente, en las peores estadísticas nacionales, y cuando vamos a homicidios superan largamente el doble de la media nacional o de cualquier provincia vecina. Eso significa que los santafesinos tenemos el doble de posibilidades que nos maten. Entonces, claramente allí tiene que haber un cambio, se tiene que terminar esto de no conducir a la policía y no tener responsabilidades claras en quién tiene que cuidar al vecino. Uno le pregunta hoy a cualquier rosarino quién te cuida o quién es el jefe de policía. Y son preguntas que no van a encontrar una respuesta. Claramente hay que conducir a la policía, un jefe, 19 unidades regionales con su jefe. Debajo de ellos tendrán todas las divisiones que quieran tener o necesiten para la mejor prestación. Pero hay un responsable que tiene todo el apoyo, que va a tener todo el acompañamiento. Pero fundamentalmente ese apoyo parte de una línea divisoria. El respaldo a quienes sienten a la institución, a quienes la valoran, a quienes tienen vocación de servicio, y esa línea divisoria excluye a los delincuentes. Omar, y si algo tengo claro, es que a mí los delincuentes no me van a votar. Ahora, bueno, yo no lo sé eso, ¿no? Quiero decir, no digo que vayan a votar a tal o cual que defina el hecho de que sea tal o cual candidato que lo apoyen los delincuentes. No le va a simpatizar para nada a alguien que se plantea como una firmeza que hasta aquí no se dio. No va a haber ninguna sensación de que alguien pueda sentirse impune en los tiempos que vienen. Hay que ordenar la provincia, Pablo. Pregunto, y eso supone también, por ejemplo, endurecimiento de penas, bajar la de imputabilidad? Digo, porque hay candidatos, lo dijo Corral acá, ¿no? ¿Qué cree que sí? Yo creo que, bueno, a nivel nacional va a haber una discusión sobre la ley penal juvenil. Te va a tocar en el Senado. Necesaria dar 35 años que tiene esa ley de la época de la dictadura. Necesariamente hay que hacerlo y hay que discutir y ojalá salga una buena ley. Yo creo que el endurecimiento tiene que ser en la efectividad. Nosotros tenemos que ordenar. Hay algo elemental y va a pasar el primer día de nuestro gobierno. Sentar al Poder Legislativo y al Poder Judicial. No puede estar este planteo de que la policía los detiene y a los 2 minutos están afuera porque las leyes que tienen que aplicar los jueces no les permiten tal cosa. Escuchás a los legisladores y le dicen, no, los jueces tienen todas las atribuciones, lo que pasa que se escudan detrás de tal cosa para no hacerlo. Basta de apuntarnos con el dedo uno u otros poderes mientras a la gente la están apuntando con un arma. Lo que la gente quiere es que haya alguien que coordine las acciones para que sienta que lo están cuidando mejor. Ahora, ¿va a haber temas de la política nacional que van a impactar sobre la provincia de Santa Fe? Digo porque comienza un año legislativo en el que va a estar esa duplicidad. Precandidato, de momento, veremos después qué pasa en la interna, y el tratamiento de temas que, insisto, van a impactar. Va a volver la discusión sobre el aborto, va a volver la discusión sobre esto que hablábamos ahora, de bajar la edad de imputabilidad y demás. Y me parece que eso, no necesariamente en este reportaje, que es el primero, lo vamos a tener que charlar. Seguramente, creo que son temas importantes, no creo que hagan exclusivamente a la cuestión de fondo. Ojalá serían los temas de fondos porque tendríamos resuelta un montón de otras cosas anteriores. Claro. Yo creo que tiene que ser parte de la discusión, porque Santa Fe tiene que tener un protagonismo diferente en la discusión nacional. Santa Fe tiene que ser la voz de la defensa de la industria nacional, del trabajo argentino, tener clara la posición frente a la política de comercio exterior. No puede ser que en nuestra provincia
exportadores que más valor agregado le están dando a una tonelada exportadas tengan hoy las mismas retenciones que si estoy exportando un producto primario. Eso está pasando en la Argentina hoy, está pasando en nuestra provincia hoy. Capacidad ociosa en nuestras plantas industriales. Necesariamente Santa Fe tiene que ser parte de una discusión de un proyecto nacional diferente que le devuelva la posibilidad a los sectores productivos de sentirse parte no solamente de un proyecto nacional, sentirse parte de un mercado interno fuerte, de ocupación, de posibilidades de invertir, de posibilidades de incorporar tecnología. Eso necesariamente tiene que ser parte de la discusión y creo que el tema de seguridad lo será en su amplitud, no solamente en la instancia de la discusión policial, en cómo realmente genera una prevención con fuerte presencia social, con fuerte presencia en los barrios. Allí es donde empieza a hacerse la prevención de fondo para una política de seguridad. Y el empleo tendrá junto a la producción el otro espacio. Considero, y esta es una cuestión personal, de alta valoración que siempre he tenido al tema educativo. Lo estratégico es la educación en la provincia de Santa Fe. Vamos a terminar con lo que empezamos, ¿no? El contexto nacional. ¿Eso en la provincia de Santa Fe de qué modo rebota o incide? La elección, primero sorteándola en primaria, ¿no? Seas vos o sea María Eugenia Bielsa. ¿Es versus el socialismo o es versus Cambiemos? Yo creo que aquí lo que uno siente es que es versus los adversarios principales que tiene la provincia hoy, la delincuencia y el narcotráfico. Y como expresión nacional es en contra de las políticas que no garantizan las posibilidades de empleo, las posibilidades de desarrollo en nuestro territorio. Allí claramente creo que es donde se va a definir el posicionamiento del santafesino. Un santafesino que no vota delegados, quiere gobernador. Y claramente en un gobernador va a querer ver no solamente la firmeza para defenderlo de la delincuencia, del narcotráfico, la fuerza y la fortaleza para defenderlo de aquellos recursos que se nos van de la provincia, de aquellos recursos que no vuelven. Y es allí donde uno siente que Santa Fe tiene que despertar. Santa Fe tiene que generar todo un potencial donde pasemos a dejar de lado todas las malas noticias que tienen que ver con la violencia, para poder ser la expresión del trabajo, de los artistas, de los deportistas, de los científicos, de la posibilidad concreta de mayores exportaciones y de traer divisas al país. Esa es la provincia que uno quiere se vea expresada en los medios nacionales y en una proyección de un proyecto nacional. Bueno, primera charla, habrá algunas cuantas más de acá a la primaria y después vemos. Seguramente vamos a tener muchas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. A ustedes también les agradecemos que hayan venido. Mañana vamos a completar, probablemente, está a confirmar, pero no creo que tenga inconvenientes, la grilla de los 6 candidatos a intendentes, precandidatos a intendentes, así como hoy con Perotti completamos ya en las primeras 10 emisiones del programa todos los candidatos a gobernadores, primera vuelta, con Juan Monteverde, el tema de la intendencia de Rosario. Volvemos mañana a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.